Vamos Me hace sentir mejor. comenzar con un comentario Ajá. que nos hace el académico Alfredo Silento. Dice, en resumidas cuentas, parece que el aumento, la concentración y el modo de vida de la población es la que produce la contaminación del aire. En las comunidades indígenas, la contaminación del aire es inexistente. Y a propósito de este comentario, Yajaira Freites dice lo siguiente: hasta cierto punto los indígenas parecen libres de contaminación ambiental, pero han adquirido algunos instrumentos industriales como los botes o curiaras con motor que usan diésel o gasolina, por ejemplo. Vamos a darle la palabra al académico Manuel Torres para que si desea complementar estos comentarios, pues adelante. Sí, sí, no hay duda que la concentración humana es la que acumula contaminantes, acumula residuos sólidos, acumula residuos que van al líquido, agua, y por supuesto produce contaminantes al aire. Entonces, mientras más gente, más cantidad de contaminantes hay. Mientras más concentrada esté, bueno, más gente respirando el aire más cercano, por supuesto que tiene que estar. Si estamos en un sitio rural, pues la dispersión de la gente hace de que haya pues proporcionalmente más aire por persona que en las ciudades, en los sitios muy concentrados. Entonces, creo que es así. Donde hay mucha gente, hay más contaminación. Ahora, donde hay mucho vehículo, hay más contaminación. Entonces, en una ciudad, en las partes céntricas de las ciudades y las partes donde hay un tráfico muy fuerte, por supuesto hay mayor cantidad. Eso se fue comprobado en las mediciones que se hicieron en Caracas, cuando se medía la contaminación del aire, en las 10 estaciones que había, y se veía que la que mayor concentración tenía, en el caso de monóxido de carbono, evidentemente en la zona donde hay más vehículos automotores. Y por supuesto habrá también más hidrocarburos y por lo tanto podrá haber más ozono porque son los que se descomponen dando origen a esto. Ahora, la persona al usar productos tóxicos está expuesto y por supuesto está muy expuesto al aire, a la respiración, por las razones que dije, que tenemos un sistema respiratorio vulnerable. Es mucho más que nuestra piel o que inclusive los alimentos que ingerimos, que también es un problema, pero hay mucho más cuidado. En el cambio, el aire no tenemos opción. Nosotros podemos dejar de comer semanas, podemos dejar de tomar agua varios días, pero no podemos dejar de respirar 5 minutos. Entonces, la obligación de estar respirando hace evidentemente que mucho más vulnerable es nuestro sistema respiratorio. Entonces, eso hace que hay personas, por ejemplo, trabajando en la cocina, que a veces está demasiado expuesto a los humos de la cocina y a los productos que están en los volátiles, solventes, volátiles que se escapan del aceite de cocina. Entonces están expuestos. Recordemos que nuestro sistema respiratorio debemos cuidarlo más, porque es más vulnerable. Por eso lo hace de que en sitios de trabajo, en el hogar, en sitios donde hay concentración y producción de algún contaminante, puedan respirarse y pueda haber intoxicación que puede causar la muerte, ¿no? Muchas gracias, académico Manuel Torres Parra. Aquí hay algunas preguntas y comentarios. Voy a leer algunas y vamos luego a darle la palabra al ingeniero Juan Chewat, que tiene la mano levantada. Pero vamos primero con esta pregunta que formula Yajaira Freites. ¿Qué áreas de Venezuela, o mejor dicho, qué ciudades de Venezuela tienen mayor contaminación atmosférica? Sí. De las decisiones que recuerdo, Caracas, Maracaibo, Valencia, esas son las tres más contaminadas. Y puntualmente estaba Puerto La Cruz. Y en Guayana había zonas con alta concentración de partículas, en Ciudad Guayana.
Muchas gracias, académico Manuel Torres. Fíjese que a propósito del comentario de la espera, el profesor Gilberto Velasco dice que completamente valió la pena, muy valiosa charla. Gracias. Aquí hay una pregunta que hace Betsy Hill. Dice, gracias por la excelente charla. ¿Qué avances ha habido en la creación y divulgación, acceso público, de un inventario de fuentes fijas de contaminación atmosférica en Venezuela? Bueno, yo recuerdo 12 inventarios completos que fueron hechos en Caracas y aledaños. Y no en Venezuela completa, en Venezuela hubo estimaciones nada más. Y eso fue hace años ya. Yo creo que de hace unos 20 años para acá no se ha hecho ningún inventario. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Hay un comentario que hace Miguel Ángel Cestero Briceño. Dice, en el aire como recurso, en el tema del aire como recurso, creo que no se menciona la importancia del aire para que el mundo se mueva, ya que sin aire no funcionarían los motores de combustión. No sé si el académico Manuel Torres Parra quisiera complementar. Bueno, eso es evidente, que sin aire no, bueno, primero sin aire no hay vida, ¿no? Porque toda vida depende de oxígeno. Y por supuesto, para la combustión se requiere aire, si no hay aire, se requiere oxígeno. Otro comentario que quizá le adiciono a esto es que no es solamente el problema de la combustión, es el aire es sumamente útil para poder volar. Y poder volar, si no, los aviones no pueden volar, ¿no? Entonces, es un medio como es una autopista, ¿no? Es un medio de transporte, un vehículo, no un vehículo, sino un medio de transporte que hay vehículos que son los aviones que lo utilizan. Entonces, sin el aire no podrían volar. Muchas gracias, académico. Aquí está una pregunta que hace la profesora Luiraima Salazar. Dice, gracias por la charla y no se preocupe por los incidentes técnicos. Luego pregunta, ¿cuánta es la contaminación del arco minero y sus consecuencias para el país? Sí, yo entiendo, y yo no sé si Griselda después va a referirse en una clase que ella tiene posteriormente, pero el arco minero representa un problema enorme de contaminación. Por varias razones. Uno, porque es una especie de minería incontrolada. La minería representa un problema de contaminación en todas partes, pero cuando es controlada, se puede reducir al mínimo los efectos, porque se pueden establecer los métodos y las formas de revertir un poco el daño que causa. Cuando es una explotación entre ilegal y desordenada, pues entonces evidentemente allí no hay control. El principal problema, dado que la minería que existe en Guayana es por el oro, es la contaminación por mercurio, el mercurio que va lanzado, porque el mercurio es que se utiliza para que se forme la amalgama con el oro y poderlo extraer, poderlo sacar, poderlo extraer de donde esté unido en su piedra, en la forma de mineral. Entonces, esto hace que la contaminación por mercurio sea un problema sumamente delicado, porque el mercurio es sumamente tóxico, tiene efectos en el cerebro. Entonces, el daño es grande que se está haciendo en la pregunta que fue hecha. Muchas gracias, académico Manuel Torres. Un comentario que hace la académica Oladis Troconis de Rincón. Muchas gracias, Manuel, por compartir tu experiencia sobre esta importante área del conocimiento. Casualmente iba a preguntar sobre la minería, pero ya lo hicieron. El académico Alfredo Silento comenta aquí que la contaminación del arco minero es de otra naturaleza. Bueno, que hay varias.
hay problemas de prostitución, hay problemas de enfermedades de paludismo, etcétera, hay transmisible, hay muchas cosas ahí en el arco adicionalmente. Y lo que también suscribo, el agradecimiento que hace el académico Silento, dice que fue muy buena presentación. Bueno, teníamos la mano levantada del ingeniero Juan Shewat, ahora no la tiene levantada. Creo que él se salió por problemas de internet, pero está aquí precisamente Antonio Machado, que quiere comentar en directo. Vamos a permitirle entonces el derecho de palabra y después que lo hacemos con el ingeniero Juan Shewat, que creo que está entrando de nuevo. Sí, mi comentario, por supuesto, para mis dos amigos, Manuel Torres y Alfredo Silento, tiene que ver con la última respuesta de Alfredo. Y de ninguna manera mi intervención es para descalificar a ninguno de los dos, pues, primero porque son mis amigos durante muchísimos años, y segundo porque creo que es bueno, ya que tenemos estudiantes ahí, aclarar por qué Manuel dice lo que dijo y Alfredo lo contravino en el caso del arco minero. Sí es un problema atmosférico lo del arco minero, no solamente porque el mercurio contamina el agua y la tierra, sino que al volatilizar el mercurio estamos contaminando el aire. Por supuesto, el mercurio en el aire producido por el arco minero afectaría particularmente a lo que Manuel dice que son contaminaciones de trabajo, contaminaciones locales por el aire que están respirando todos los mineros. Así es. Pero de todos modos, si permitimos que esta actividad se extienda como se está extendiendo, vamos a tener un problema de contaminación mercurial atmosférico bastante grave que puede estar afectando a las comunidades, principalmente a las comunidades indígenas. De todos modos, es válido las dos opiniones y los dos criterios, porque siempre vemos al mercurio como una contaminación agua, suelo, y no la consideramos como una contaminación atmosférica. Muy bien. No sé si Manuel quiere comentar. Quizás para hablar del mercurio. O sea, el mercurio, hubo casos en el Alpargatón, allá en Morón, que era contaminación líquida, pero también evidentemente había contaminación, había hidrargirismo en los trabajadores. Es decir, el mercurio que respiraban en las celdas de producción de cloro, ¿no? Ya. El profesor Bagdinaime tiene problemas de internet, se le cayó la conexión, entonces voy a tomar el relevo. Aquí tengo una pregunta de Miguel Antonio Sánchez. Dice lo siguiente: muy buenas tardes, muy didáctica la exposición. Y la pregunta es la siguiente: ¿se ha seguido monitoreando los contaminantes en Venezuela o ya no se tiene datos? Gracias. Como el gobierno no publica nada, no lo sé, pero creo que no. Ya. Bueno, finalmente Alfredo Silento da las gracias a Antonio por su intervención. Ya no tengo más preguntas en el chat. No sé si Manuel quiere dar una... perdón, ya entró el ingeniero Juan Shewat. Le vamos a dar la palabra. Entonces, Juan tiene la palabra. Conecta el micrófono. Buenas tardes. Bueno, muy conveniente. ¿Me escucha? Sí. Muy conveniente el tema. Y me llamó la atención porque quiero hacer referencia a que actualmente en las últimas actualizaciones que hay del Google Maps, existe una de las capas de información, aparte de las capas de relieve, del tema de tránsito y el tema de
de lo que es las demás capas de información, inclusive imágenes de satélite, llama la atención que en una de las capas de información está el índice de calidad del aire que mencionaba el profesor. Y claro, aunque no está disponible en todos los países, sí hay bastante información en cuanto a la ubicación y los índices de calidad del aire respecto a la ubicación geográfica, ¿no? Inclusive en tiempo real. Ahorita acabo de ingresar a la aplicación y vi que gran parte de los países tienen información disponible, aunque otros no. Por ejemplo, la India, Australia, Estados Unidos, aquí en Sudamérica, Brasil, Perú y Chile. El caso de Venezuela no veo información disponible, pero bueno, me imagino que en un futuro habrá maneras de acceder a esa información mediante estaciones de monitoreo, ¿no? Por otro lado, también existe aplicaciones del tema climatológico que también dan información del índice de calidad del aire. Y quería también hacer referencia que existen también programas de simulación de tránsito, por ejemplo, en intersecciones, que en función de la movilidad, inclusive del tema de lo que es los conteos de tránsito y la tipología de vehículos, podemos simular en cierta parte los índices de calidad del aire mediante estos programas que están disponibles por ahí. Bien, no sé, Manuel, si quieres comentar. No, no, sí, no, muy bien. Sí, aquí en España y en otros países europeos, en Estados Unidos, puedes consultar por la página web cuál es el nivel de concentración que existe, cuál es el índice de calidad del aire. Hay una pregunta de Betsy Hill que dice lo siguiente: había una red de estaciones de calidad de aire. Trabajé con algunas de ellas en CRP Paraguaná. No sé si quiere comentar algo, Manuel. No, no sé la de Paraguaná, pero sé, claro, en Caracas se pusieron 10 estaciones funcionando y estuvieron funcionando mucho. La Universidad Central tenía 3 también, pero eso dejaron de funcionar hace bastante tiempo. En los últimos años no he oído que haya estaciones. Habrá algunos estudios en las universidades y es posible que te midan calidad en el aire para comprobar algo, métodos, etcétera, pero no para medir la calidad del aire en las ciudades. El de Paraguaná, bueno, también recuerdo las petroleras. Tengo una anécdota sobre eso. Las 10 estaciones que se instalaron en el Ministerio de Sanidad primero, que tuve el honor de hacerlo, era para medir simplemente polvo sedimentable, polvo en suspensión y acidez como una medida de SO2. Esas eran las 10 estaciones. Por ver cómo operaban otras en otros países desarrollados, en París, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos, nos atrevimos a proponer un plan para medir más contaminantes en esas 10 estaciones. Eso no fue posible, pues el Ministerio de Sanidad no contaba presupuesto para eso. Tuve una gran sorpresa cuando me enteré que para comenzar a trabajar en la faja petrolífera del Orinoco, las petroleras instalaron 10 estaciones para medir lo que se supone que iba a dar 0,000, porque ahí lo que había era un peladero chivo, y entonces allá pusieron 10 estaciones donde medían de todo. Bueno, eso mide, esta anécdota mide lo que es el nivel de presupuesto, que era un Ministerio de Sanidad que peleaba por la salud de los venezolanos y las petroleras que tenían otro nivel de ingreso y otro nivel de uso de los dineros. Esa es una anécdota que vale la pena recordar. Sigue
Betsy Hill con su pregunta. Ella trabajó en el 2003-2004 en Paraguaná y dice que cuando cambiaba el sentido del viento en enero, febrero, se veían afectadas las comunidades cercanas. Ujú, muy bien. Bien, yo no tengo más preguntas. No sé si hay algún otro participante que quiera formular alguna otra pregunta. De lo contrario, le pediría al académico Manuel Torres de concluir, de decir unas palabras de cierre, pues, Sí. de la conferencia. Bueno, quizás sobre la asistencia que está aquí, que son muchos académicos y otras personas de alto nivel, además de estudiantes, es de que tomen en cuenta que el problema de la contaminación del aire es un problema muy importante, puesto que nuestro sistema respiratorio es muy vulnerable y después que se pierde el ojo no vale Santa María. Entonces es mejor prevenir. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Hay una pregunta de Eduardo. Una pregunta de Eduardo, por favor. Ajá. Eduardo Burós. Sí, Manuel, siento Dime. haber llegado tarde, pero estaba cumpliendo con otro Compromiso. compromiso académico que sabe Manuel, que teníamos una reunión de la Comisión Académica de España. Pero durante no sé si Manuel tocó esto, ¿no? Pero no en un problema de contaminación de aire abierto en los grandes espacios. Pero durante la pandemia se hizo evidente y tuvimos que traer gente, y trajo la academia un consultor mexicano que nos ayudó a ubicarnos en la naturaleza del problema de la contaminación interna. Eso que se ha venido estudiando mucho, que lo llaman los edificios enfermos. Esta es la contaminación por los sistemas de ductería de los edificios. En este caso tuvimos que poner mucha atención a sistemas de filtro para poder aislar las áreas donde estaban recluidos los enfermos de COVID por la intercomunicación de las ducterías de todos los espacios en los hospitales. Pues ellos nos transmitieron que la única manera era colocar los filtros UV que usan los aviones, que son de altísima capacidad de desinfección del aire para evitar la contaminación a través de las ducterías. Y eso es un viejo problema de contaminación del aire en Venezuela. No me refiero a ese caso particular de los hospitales, sino a todos los edificios. Y pienso que, o quisiera oír la opinión de Manuel, pero pienso que ese es el problema más serio de contaminación atmosférica, de contaminación de aire que tenemos en Venezuela. Garantizar la calidad del aire en los espacios interiores. Mi reflexión y pregunta para Manuel. Sí, desafortunadamente no abordé ese tema, pero tienes razón, Eduardo, es muy importante. Hago dos comentarios sobre eso. La ventilación, la ventilación general es imprescindible en todo recinto. Es necesario remover la cantidad de aire de cualquier recinto. Y afortunadamente tenemos la mayor parte de nuestro clima en Venezuela hace que no necesitemos estar encerrados. Entonces, por eso quizás no hay tanto problema mayor de esa contaminación en los locales habitables, pues. Solamente en las industrias.
Pero sí es un problema trascendente que se requiere ventilación. El término de ventilación es muy descuidado porque hasta la normativa siempre habla de la normativa básica sanitaria, habla de ventilación e iluminación. Entonces, todos tenemos en mente que la ventana sirve para iluminar y ventilar. Eso es falso. Sirve para iluminar, porque la iluminación entra y punto, y entró. Y ya cumplió su misión. Pero una ventana, para que funcione, tiene que tener en el lado contrario alguna salida de aire para que entre aire y salga aire, y por lo tanto se renueve aire dentro del recinto. Ese sí es un problema en la mayoría de los locales, que siempre hay que tener una entrada y salida de aire para poder renovar el aire interno. En los locales internos, aparte de la cocina, en las habitaciones normales de oficina y de vivienda, aparte de la cocina es donde hay más contaminantes. No es tan, digamos, tan importante el problema de ventilación. Entonces, por eso lo hemos descuidado, pero sí es imprescindible para cuando hay problemas biológicos, virus, bacterias. Caso del virus, que fue un virus altamente virulento, valga la redundancia, entonces fue impactante, porque entonces la transmisión vía aire se necesitaba necesariamente de filtros y además de filtros, como lo mencionó Eduardo, que es filtros ultravioleta. Entonces, para poder purificar el aire y tratar de matar los gérmenes que pasen por allí. El tema es importante y verdaderamente no le di la importancia que tenga. Pero valga la pena esta pregunta para recalcar de que la ventilación en todos los locales es muy importante y que hay que recordar que debe haber entradas y salidas para que pueda renovarse el aire de todo recinto que se habite. Eduardo Burós, otra pregunta. Tema, Manuel, que seguramente que es muy importante también, que uno recuerda de los casos de contaminación de aire en las ciudades, es el tema de las heces de las palomas y de sus propias secreciones, sobre todo aquellas que viven muy cercanas o hacen nidos cerca de los aires acondicionados. Ese es un caso, pero también acabo de oír un diagnóstico médico para una persona muy, muy querida por mí, donde en una infección pulmonar micótica originada por su cuidado de aves, de aves libres, no de aves en jaula. Que ponía comida, una casa, una quinta bien ventilada, pero bueno, parece que eran muchos animales, no sé. Cierto es que a mí me llamaba mucho la atención si eso es verdad o no. No sé quién conoce eso de eso. He leído por ahí algunas advertencias para los que tienen muchas guacamayas y le alimentan guacamayas, que tienen que tener muchísimo cuidado, mucha limpieza en los balcones por este tipo de problemas. No sé qué puedas opinar, yo realmente conozco muy poco del problema, pero me ha llamado muchísimo la atención. Lo de las palomas sí lo había oído con más, digamos, en varios casos, pues, y las recomendaciones en el Centro Simón Bolívar, cuando estábamos allí, el ministerio, pues, estaba siempre pendiente de que las palomas no hicieran nido cerca de los aparatos de aire acondicionado. Sí, no conozco mucho del asunto, pero sí recuerdo que la micosis es un problema delicado y en muchos trabajadores, porque va asociado a cosas que manipulen. Uno son los animales,
Hay otro que es el algodón también, el manejo del algodón, que ha producido, se ha encontrado fungosis pulmonar en trabajadores que tienen que ver con esto. Entonces, es lo que recuerdo de higiene industrial, ¿no? Pero esto revela pues la debilidad, como dije antes, de nuestros pulmones, que debemos cuidarlo muy bien, porque las más pequeñas cosas van causando daño y sobre todo si son reiteradas. El caso de las palomas, lo que sí recuerdo es que representan un problema, porque sitios ventilados, cualquier huequito que tengan, ahí ponen su nido y ahí comienzan a hacer todas sus cosas, pues, y después se dispersa en el aire lo que puede contener hongos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede causar enfermedades pulmonares? Eso sí lo recuerdo. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Hay unos comentarios de Yajaira Freites que agradece por su conferencia. Después tenemos Alfredo Silento, que dice esa contaminación del aire por ventilación de ducto es la que produce la llamada enfermedad del legionario. Antonio Machado dice que Gioconda Cunto de San Blas es experta en micosis. Oladi Troconis dice, Manuel, ¿has escuchado de la estación Climaguayana? Es la única que se muestra en Venezuela, indica que el índice de contaminación en Ciudad Guayana es bueno. Y finalmente tenemos una pregunta de Miguel Ángel Sestero, si hay alguna estimación de cuándo la atmósfera pueda colapsar si se sigue a este ritmo de vida. Muy brevemente, Manuel, No si lo quieres sé. contestar porque estamos sobre la hora. No, esta última pregunta no lo sé. Simplemente no me comprometo. Bueno, ya nuestro moderador Vagdi pudo entrar de nuevo, entonces le cedo la palabra. Ya tenemos en el aula virtual también al próximo conferencista, el académico José Ochoa. Vagdi, Bueno, te doy la palabra y gracias, Manuel, por tu bueno, y excelente. un abrazo para todos los oyentes pacientes. Hasta luego. Muchas gracias entonces al académico Manuel Torres Parra. El entusiasmo se notó con las preguntas que inclusive sobrepasaron el límite.